This meeting is being recorded. Muy buenas tardes a todos los compañeros presentes. Sean bienvenidos a esta sesión de la biblioteca precedida por el compañero Holman sobre funciones trigonométricas del curso de matemáticas desde cero. Antes de dar inicio, daremos las siguientes recomendaciones. Todos los micrófonos, por favor, que se encuentren apagados. El chat se encuentra activo para realizar sus comentarios, inquietudes y sugerencias durante el curso de dicha charla. Se van a ir exponiendo el listado de asistencia para que el día de mañana o en los próximos días puedan acceder a la grabación de este encuentro. Los invitamos también para programarse para los futuros clases. Muy bien, compañero, siga adelante. Gracias, compañerito. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos, estar con ustedes nuevamente acá esta tarde, compartiendo estas pequeñas clases de matemáticas, que pues son refuerzos de lo que nosotros ya hemos visto, ¿cierto? A mi compañero Dylan un saludo, me alegra muchísimo saber que está bien y tenerlo de nuevo con nosotros. Y antes que todo, recuerden que, por favor, sí, mantengan sus micrófonos apagados para que se pueda escuchar bien, para que no haya interferencia. Y si de pronto usted ve que yo cometo un error y usted lo ve, porfa, pídelo y dígame de una vez, compañero Holman, esto le está quedando mal, de pronto colocó mal un signo, de pronto colocó mal un número, o no entiendo tal parte, ¿sí? Y pues procuraremos dentro de todo tratar de solucionar pues esas inquietudes. Nada, como dice la capacitación del día de hoy, funciones trigonométricas, nosotros ya sabemos qué son funciones trigonométricas, conocemos las funciones, pero a veces nos queda un poquito difícil tratar de asimilar ese conocimiento o tratar de descomponer eso, de dónde vienen y cómo son. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver esta tarde, de entender un poquito esas funciones. Lo primero, vamos a empezar por qué es un triángulo, un ángulo, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que las funciones trigonométricas están dadas por los ángulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Primero que todo vamos a ver qué es un ángulo. Un ángulo es la proyección de un segmento que forma el ángulo con respecto, es la proyección de dos segmentos que forman, es el espacio, mejor dicho, es el espacio que forman dos segmentos que salen desde un mismo vértice, ¿sí? Entonces tenemos un vértice, un mismo punto, y tenemos dos segmentos que se proyectan desde ese mismo punto. El espacio que forman esos dos segmentos, este es el segmento A, vamos a llamarlo el segmento A, y este es el segmento B, forman un espacio, es este espacio, ¿sí? Este espacio es un ángulo, es lo que nosotros conocemos como ángulo. Parten desde un mismo vértice, tienen un mismo punto de origen, ¿sí? Y eso es algo fundamental dentro de la trigonometría. Ahora, cuando forman ese vértice, ese espacio, vemos nosotros que se forma también un triángulo, ¿sí? Nosotros tenemos ese segmento hasta ahí de la misma distancia, pero si nosotros lo proyectamos un poquito más arriba, aquí, vemos que se nos forma un triángulo, ¿sí? Ese espacio que nosotros conocemos ya como un ángulo le podemos dar un nombre. Casi siempre nosotros, este espacio nosotros lo denotamos en ciertas medidas que pueden ser grados sexagesimales, ¿sí? Grados sexagesimales. También pueden ser grados centesimales y pueden ser radianes, ¿cierto? En esas tres medidas nosotros podemos tomar esos ángulos. Entonces, ¿qué es nosotros cuando les podemos dar un nombre? Casi siempre nosotros los denotamos con letras griegas, por ejemplo, alfa, ¿sí? O puede ser también beta, o puede ser también omega, bueno, puede ser cualquier letra de esas griegas que nosotros denotamos, pero casi siempre nosotros entendemos como una función trigonométrica, tenemos que entender primero qué es la palabra función, ¿sí? La función yo la asocio casi siempre con una máquina. Y ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han visto de pronto esas maquinitas de esos molinos, por ejemplo, de moler carne,
esos molinos que transforman la carne. Usted coloca aquí el producto, un molino, lo transforma y arroja otro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una función, la función lo que hace es eso. Introducimos un resultado y nos arroja otro. Esa es una función. Ahora, ¿qué es una identidad trigonométrica? ¿Sí? Una relación trigonométrica. Son unas medidas especiales que este triángulo toma de acuerdo con los lados que él tiene, con los catetos que él tiene. Recuerden que nosotros a este ángulo le damos un nombre y a esta medida de acá a acá, a este lado, nosotros le llamamos cateto opuesto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo. ¿Sí? Tenemos el ángulo acá, el lado que está opuesto a ese ángulo es el cateto opuesto. Ahora, el cateto que está al lado del ángulo, ¿sí? Nosotros lo conocemos como cateto adyacente. Cateto adyacente. Y nos queda casi siempre este resultado que nosotros lo conocemos como hipotenusa. ¿Por qué lo conocemos nosotros de esta manera? Aquí es donde nosotros empezamos o recordamos pues lo que era el teorema de Pitágoras. Yo sé que ustedes se acuerdan que un triángulo rectángulo, ¿cierto? Nosotros teníamos así, lo dibujábamos y teníamos que, yo sé que ustedes se acuerdan la fórmula de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. A al cuadrado más b al cuadrado. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros tenemos acá. Por eso es que nosotros a esta medida le llamamos la hipotenusa. Pero dentro de todo, nosotros también recordamos que existen ciertas funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? A ver si de pronto ustedes me ayudan a recordar cuáles son las funciones. Díganme a ver cuáles se acuerdan. Pueden activar su micrófono y me dicen de cuáles se acuerdan. A ver, miramos, tengo 17 participantes, compañeros. Hasta el momento nadie ha dicho. Nadie ha dicho. A ver, voy a ayudarles con una. Seno. Otra. No me acuerdo de ninguno. Hace 20 años salí del colegio. Uy, compañera, bien. Del coseno. Coseno y tangente del CEA Medellín, compañero. Listo, correcto. La tangente. ¿Sí? Yo creo que ustedes se acuerdan de la cosecante, que es la inversa de esta, ¿cierto? Si nos queda espacio ahí, no, bueno, acá. La cosecante. ¿Cierto? La secante. Y la cotangente. ¿Cierto? Y a ver, bueno, ya que no nos acordamos, entonces vamos a empezar a ver nosotros, nos vamos a acordar y vamos a hacer un recorderis de a qué corresponde seno, a ver si se acuerdan. ¿Qué es seno? Ahorita más adelante lo vamos a ver, pero quiero que lo recordemos. ¿A qué equivale el seno de alfa en este caso? Siempre nos va a equivaler al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cierto? ¿A qué nos corresponde la secante? El coseno. A ver si nos acordamos. Ay, la compañera Marta Santa Cruz levantó la mano. Compañera, prenda su micrófono de una y díganos, a ver quién se acuerda. Sí están habilitados los micrófonos, ¿cierto, compañero Dylan? Sí, señor. Bueno, entonces el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y qué será la tangente? A ver si alguien se acuerda. ¿Nadie? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cierto? Eso es fácil. Eso hasta ahí nosotros lo entendemos muy bien. De pronto nos acordamos. Si no nos acordamos, aquí ya hacemos un pequeño recorderis y vemos a qué corresponde cada uno de estos. ¿Cierto? Igual ahorita los vamos a ver más tarde. Ahorita en un momentico los vamos a ver. Pero mientras tanto, yo quiero que usted me diga, usted de pronto pensará, pero ¿qué es el seno? O sea,
¿Qué es el coseno? ¿De dónde salen? ¿Por qué se dan? ¿Sí? Entonces, antes que todo, espérame un segundito, voy a correrme hacia acá para que puedan ver bien la gráfica. Ahí, perfecto. Ya acá me veo un poquito con más de espacio. Entonces, vamos a verlo. Ese mismo dibujito que nosotros hicimos acá, de un triángulo, vamos a volverlo a hacer. Acá. Vamos a referirlo acá en esta circunferencia. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan que este triangulito nos muestra a nosotros que si nosotros trazamos desde este punto cero, trazamos una recta hasta aquí, ¿sí? Se nos forma también un ángulo. Mírenlo acá, es el ángulo alfa que conocemos nosotros, como lo vamos a llamar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es el coseno? Vamos a hablar primero del coseno. El coseno. ¿Qué será el coseno? ¿Cierto? Si nosotros vemos desde acá, el coseno es una proyección. Vamos a llamar a esta parte desde acá, vamos a llamar a esta línea, le vamos a dar, bueno, ya sabemos que es X, ese es el eje X, ¿sí? Pero este pequeño segmento que se nos forma acá, miren, que se nos forma acá, es el que nosotros conocemos como coseno. Pero, ¿qué pasa si nosotros este segmento que tenemos acá lo movemos un poquito más arriba? Mírenlo, hasta acá, por ejemplo. ¿Sí? Mire que entonces, este pequeño segmento se nos va a hacer más pequeño. ¿Sí? Y si lo hacemos más arriba, todavía se nos va a hacer más pequeño. ¿Sí? Eso es lo que nosotros conocemos como el seno. ¿Sí? Esa es la función del seno. Yo casi siempre, ¿cómo la represento? Voy a borrarles acá. Me toca ir borrando porque la verdad para volver a hacer esa circunferencia está difícil porque no tengo una circunferencia así de grande para trazarla. Entonces, voy a ir borrándoles y les voy a ir explicando. Yo, ¿cómo aprendí de pronto a identificar qué es el seno? El coseno, perdón. El coseno yo aprendí a identificarlo como si nosotros tuviéramos, a ver qué tan alto se ve. Acá, lástima. Espérame un segundito, bueno, acá. Vamos a ver, hasta ahí se ve, ahí se ve. Vamos a decir nosotros que tenemos, espérame un segundo. Ahí, ahora sí. Vamos a decir nosotros que tenemos acá una linterna. Grande, mire, esta es una linterna. Es la parte de una linterna, ¿cierto? Ya. Y esa linterna, ¿qué nos va a hacer? Nos va a transmitir una luz aquí para abajo. ¿Estamos hablando de qué? Del coseno. ¿De dónde sale esa palabra coseno? ¿Qué es ese coseno? Esta linterna nos va a transmitir una luz aquí para abajo. ¿Cierto? Fíjese que si yo trazo, este vértice está aquí, este segmento lo tengo acá. ¿Sí? Digamos que este es una varita. Yo la coloco hasta acá. ¿Sí? La linterna me va a reflejar la sombra de ese segmento, me la va a reflejar aquí abajo. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos acá de pronto, digamos que acá tenemos nosotros una base. ¿Sí? Esta es imaginaria, ¿no? Eso no está en el plano cartesiano, ¿no? Digamos que tenemos una base. Entonces, esa linterna nos va a reflejar este ángulo, este ladito, este segmento, perdón, nos lo va a reflejar acá. ¿Cierto? Nos va a reflejar la sombra de ese segmento. Y nos va a dar hasta aquí. ¿Sí ve? Pero ¿qué pasa entonces si yo trazo esa línea y la pongo hasta aquí? Bueno, pues no tan derecha, ¿no? Yo sé que está un poquito torcida. Ustedes saben que esa es una línea completamente recta. Pues aquí tenemos la herramienta, vamos a utilizarla. ¿Cierto? Si yo trazo esta línea recta hasta aquí, ¿qué pasa con esa linterna? Mire hasta dónde me va a mí a trazar lo que me va a reflejar a mí sobre este eje, sobre esta base, pues va a reflejar que este ya no es aquí así de grande, sino que es hasta aquí de grande. ¿Cierto?
¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, eso lo van entendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando esta linterna me alumbra y yo tengo el segmento? Ese segmento está completamente horizontal, tiene hasta aquí, está completamente acostado. ¿Ah? Entonces, ustedes se acuerdan que nosotros siempre, y yo sé que ustedes se acuerdan cuando les hacían este ejemplo, que les ponían como base acá que esto era 1, ¿cierto? Y que esto es menos 1, que acá es menos 1, y que acá es 1. Que este es el eje para Y, que este es el eje para X, eso lo sabemos nosotros ya de antemano. Entonces, cuando nosotros tenemos este punto, este eje, y viene completamente hasta acá, ¿cuánto me va a valer a mí este segmento? Va a ser equivalente a esta misma medida. Si acá es 1, entonces ¿cuánto me va a valer el segmento si lo llevo hasta este segmento hasta acá? ¿Cuánto me va a valer? ¿Alguien por ahí? Vamos, 16 personas. No estoy solo. A ver, compañeros. No nos dé pena hablar. Bueno, vemos nosotros que si este segmento va bajando, el ángulo primero que todo va disminuyendo, ¿sí? Y va aumentando el tamaño que me va a reflejar la linterna, ¿sí? Y si yo lo voy levantando, el ángulo va aumentando, pero va disminuyendo el tamaño de ese segmento, de ese margen, ¿cierto? Va a ir en disminución, va a ir disminuyendo. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como el coseno, perdón. Y el seno, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Lo vamos a ver exactamente igual, pero con una linterna que está desde esta parte. ¿Sí? Nosotros vamos a ver una linterna acá que nos va a transmitir la luz así. Entonces, mire que es exactamente lo mismo. Y ahora cuando nosotros tenemos que el ángulo está aquí, viene hasta acá el segmento, viene hasta acá. Esta luz me refleja esta distancia, pero ya sobre una base acá, ¿sí? Me va a reflejar la distancia sobre esta base acá. Entonces va a ser aquí más o menos así, ¿cierto? Y va a ser de este tamaño, ¿sí? Y si yo lo elevo hasta esta parte, hasta acá, por ejemplo, entonces me va a reflejar la sombra, o veamos a este, me va a reflejar la sombra de este segmento, me la va a reflejar acá, y que ya será más o menos así de grande, la sombra. Y cuando yo lo levanto, completamente levanto todo el segmento, entonces la sombra va a ser exactamente así de grande, ¿cierto? Y cuando yo tengo el segmento acá, ahora la sombra va a ser 0.000. Igual que acá con el coseno, cuando está completamente arriba de este segmento, va a ser 0, ¿cierto? Esa es la forma como nosotros vamos a ver el seno y el coseno. ¿Por qué lo vamos a hacer de esa manera? Porque vamos a tratar de comprender de dónde sale ese tal seno y ese tal coseno, ¿sí? De dónde sale esa fórmula, porque el coseno de 0 vale tanto, el seno de 0 vale tanto, ¿sí? Eso lo vamos a ver acá entonces en este momento. Entonces, ahora sí, nosotros sabemos que cuando tenemos acá esta recta, ahora sí vamos a identificar acá nuestras partes. Este es el ángulo alfa nuevamente, ¿sí? Sabemos que este es nuestro cateto opuesto, este es nuestro cateto adyacente y que esta es nuestra hipotenusa. Entonces, ahora sí, acá cómo se ve. ¿Qué nos dice las funciones? ¿Qué es seno de alfa? ¿Cierto? Coseno de alfa, tangente de alfa. ¿Sí? Nosotros vamos a necesitar, espérame un segundo, bueno. Aquí es donde perdón. Nosotros necesitamos relacionar, primero que todo, darle, así como tenemos acá esto, hipotenusa y a este cateto opuesto, pues nosotros ya sabemos cuáles son.
Este ángulo tiene también ciertas medidas, ¿no? Recordemos que hasta acá nos daría 90 grados. Partimos de acá, ¿cierto? Desde acá, acá nos daría 180 grados. De aquí hasta acá nos daría 270 grados. Y una vuelta completa nos darían 360 grados. ¿Sí? Es así como nos daría. ¿Cierto? Entonces, vamos a hallar nosotros el valor, por ejemplo, cuando... Espérame un segundito, a ver. El valor de seno de alfa, ahora sí. Cuando nuestro ángulo vale 90 grados. Si nosotros ya sabemos que el seno lo vemos nosotros desde acá, y el coseno lo vemos desde acá, que va a ser la proyección que nos da la sombra sobre esta partecita, sobre esta base ficticia, ¿cierto? O desde acá, la linterna para el caso del seno, esa base también va a estar acá, y es la sombra que se refleja de este segmento. Es donde nosotros podemos analizar cuando un segmento, cuando nosotros lo podemos hacer acá sobre una recta. ¿Se acuerdan ustedes que este plano cartesiano vamos a hacerlo acá de otra manera? Ahí, espérame, a ver si ahí se ve. Sí, ahí se ve. Sabemos que este es el X, este es el Y, este es el X, ¿sí? Y nosotros tenemos acá 1, 2, 3, 4, 1, menos 1, menos 1. ¿Cierto? Así, mejor así sin números. ¿Cierto? Entonces, si nosotros, mire que si nosotros ahora, dada esta circunferencia, vamos a verlo ahora como una circunferencia, si nosotros trazamos esta línea, ¿ustedes se acuerdan cómo se le llama a la medida desde el centro de la circunferencia hasta este punto, hasta el extremo de la circunferencia? ¿No? ¿Ninguno? El diámetro. El diámetro es este que nosotros encontramos acá. La medida desde acá hasta acá. Este es el diámetro. Steven nos dice que radio. El radio, correcto. Este es el radio. Vamos a llamarlo radio, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar ahora sí el seno de alfa. Si yo le pongo la linterna, el seno, acuérdense que el seno nosotros lo estamos identificando con una linterna que viene, aquí esta linterna y nos proyecta hacia acá la sombra de este segmento. Entonces, mire que si nosotros empezamos a aumentar ese radio, empezamos desde cero, desde acá, ¿sí? Cuando alfa valga 0, ¿cuánto me va a valer el seno de alfa? Cuando este radio venga aquí, así. Y no tenga ninguna elevación, ¿cuánto me va a valer a mí el seno de alfa cuando esté acá? Me va a valer 0, ¿cierto? Pero si yo lo comienzo a levantar poquito a poquito, ¿sí? El seno de alfa va a ser exactamente el mismo valor que tiene el radio, ¿cierto? Va a ser exactamente este mismo valor. ¿Es así o no es así? ¿Se van copiando hasta ahí? Y si yo empiezo entonces, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, ya llego hasta acá, mire que la proyección va a ser más pequeña, ¿sí? Pero si yo llego hasta acá completamente, recuerden que acá está el 1, acá está el 1, una circunferencia con un 1 de diámetro, de radio, perdón. Entonces, ese radio va a ser equivalente a un ángulo de 90 grados. Cuando nos arme aquí un ángulo de 90 grados el segmento, esa linterna nos va a reflejar esta medida acá y nos va a valer también 1, ¿cierto? Es por eso que el seno de 90 grados nos va a valer 1. Y cuando yo le doy completamente toda la vuelta hasta acá, hasta 180 grados a ese segmento, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0. Cuando yo le doy la vuelta hasta acá, lo sigo bajando hasta acá, me va a valer menos 1, ¿cierto? Porque ya pues está negativo. ¿Listo? Y acá nuevamente cuando le doy la vuelta otra vez me va a valer 300, en estos 360 grados me va a valer nuevamente 0.
Esa es la forma como nosotros vemos la función del seno, ¿sí? Y lo mismo sucede con el coseno cuando nosotros lo vemos desde la parte de arriba, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a identificar cuando nosotros tenemos acá, vamos a hacer esa pequeña relación. Cuando nosotros nos vale acá, dame un segundito, cuando nos vale pi medios, que yo creo que esto ustedes se acuerdan, 3 medios de pi y 2 pi, ¿cierto? Este equivale también a las medidas en grados, ¿sí? Este equivale a 90, 180, 270 y 360 grados. ¿Sí se ve bien ahí? Es que aquí poquita luz. Bien, ahí se ve, creo que ahí se ve muy bien. Entonces, como primera medida, algo que nosotros debemos identificar es que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿cierto? Entonces, si nosotros tomamos la medida de en este caso, por ejemplo, cuando el cateto, tenemos acá, por ejemplo, mire, la hipotenusa, esta es la hipotenusa, y este es nuestro cateto opuesto, y este es nuestro cateto adyacente. Cuando la hipotenusa, cuando este cateto opuesto viene acá y vale 0, ¿cuánto me vale? Hablemos del seno. El seno nosotros lo vemos con una linterna desde acá, ¿cierto? Entonces, cuando yo elevo este cateto opuesto hasta acá, ¿sí? Mi cateto opuesto vale 1. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Espérame a ver. Ya acá está la hipotenusa. Empezamos pues con el seno, bueno. Empecemos primero con el coseno entonces. Cuando nosotros tenemos acá con el coseno, nosotros viéndolo desde arriba, cuando nuestro cateto opuesto vale acá 1 y se refleja sobre la hipotenusa, sobre esta base, recuerde usted que si viene hasta acá, ¿sí? Cuando el ángulo es cuando viene acá a 90, a 0, que comienza acá, nosotros empezamos desde 0, ¿sí? Así. ¿A cuánto equivale esta medida acá? ¿A cuánto equivale el coseno? Recuerden que entonces nos refleja desde acá hacia abajo sobre la base cuando nuestro radio vale 0 a. Ya entendí, ya le expliqué. Este cateto opuesto, esta hipotenusa es nuestro radio. A ver, así, mejor. ¿Cierto? Y cuando nuestra hipotenusa viene hasta acá con este valor del radio, viene disminuyendo acá, mire. Cuando llega completamente aquí a valer 1, ¿cierto? Nuestro cateto opuesto, este cateto opuesto viene a ser tan pequeñito hasta que se convierte en 0, ¿cierto? Entonces, cuando nuestro cateto opuesto vale 0, nuestro radio vale 1. ¿Por qué? Porque nuestra linterna desde arriba nos está proyectando toda esta distancia aquí abajo, que equivale a 1, ¿cierto? Y si nosotros sabemos que el coseno, que todo número sobre 1, ¿a qué equivale? Vale 0, entonces el coseno va a valer 0. Cuando nosotros tenemos que la hipotenusa vale 1, el coseno vale 0. ¿Y qué pasa si nosotros vemos que el cateto opuesto, este cateto opuesto, empieza a crecer? Ya viene acá, y ahora viene acá, empieza a crecer, y ahora viene hasta acá, empieza a crecer, y viene hasta acá, y empieza a crecer, y lo llevamos completamente hasta acá. El seno, ahora el seno nosotros lo estamos viendo desde esta parte. Cuando nuestro seno vale 1, ¿sí? Cuando nuestro seno vale 1,
el radio, perdón, cuando el radio tiene acá el valor de 1, nuestro seno va a valer 0. ¿Cierto? Es así. Entonces, aquí es donde nosotros podemos identificar que, o podemos encontrar, ¿se acuerdan ustedes que nosotros nos daban de pronto esta ondita que arrancaba desde acá? Nos hacía esto para el seno, y que para el coseno, espérame, si la podemos hacer con otro color. Nos daba ese valor. Entonces, nosotros podemos, si nosotros tomamos los valores que toma para pi medios radianes, que es el grado de 90 grados, ¿sí? Cuando vale 90 grados, hasta aquí este sería el de 360 grados, ¿cierto? Cuando vale el de 60 grados, cuando valga 90 grados, ¿cuánto nos va a valer a nosotros en la función? Espérame, borramos acá la del coseno. Hacemos primero la del coseno y ahorita hacemos primero la del seno y ahorita hacemos la del coseno. ¿Sí? Necesitamos entonces hallar estos tres valores. ¿Sí? Cuando valga pi medios, cuando valga pi, cuando valga 3pi y cuando valga 2pi. ¿Sí? Entonces, cuando valga pi medios, cuando valga 90 grados, acá, el seno, cuando valga 90 grados, cuando este segmento esté acá y valga 90 grados, ¿cuánto nos va a valer a nosotros el cateto, esta hipotenusa? Nos va a valer 1. Y nosotros lo ubicamos acá. ¿Sí? Ahora, cuando nos valga pi o 180 grados, ¿sí? Nos va a dar toda la vuelta acá. Y la linterna que nosotros teníamos acá, en el seno, para denotar el seno, nos va a reflejar ¿cuánto? Nos va a reflejar acá 0. ¿Cierto? Entonces, cuando valga 180 grados, pi nos va a valer 0. ¿Cierto? Y ahora, cuando yo le dé la vuelta acá, nuevamente, y la coloque en 270 grados, la linterna me va a reflejar que vale ¿cuánto? 1, pero negativo. Acá. ¿Sí? Y si nosotros le volvemos a dar la vuelta completamente aquí a nuestro radio en la circunferencia, todas al 360 grados, esa linterna, ¿cuánto nos va a reflejar a nosotros acá? Desde acá la proyección, sobre la base que está acá, nos va a reflejar 0. Entonces, por eso vuelve acá y encontramos nosotros 0. Ahora, recuerdo yo hace muchos años que yo decía, pero ¿por qué no la trazamos de aquí a aquí recta? Porque si yo encuentro, estoy encontrando los valores que tengo acá, en estos puntos, pero si yo empiezo a encontrar, por ejemplo, acá el valor para 91, para 92, para 93, para 94, para 95, pues me va a ir aumentando acá, este valor me va a ir haciendo la forma de esa ondita que nosotros vemos en la función del seno, ¿sí? Es de ahí de donde sale esa función del seno. Y si nosotros encontramos desde acá, el valor de acá, el valor de acá, el valor de acá, de los grados, por ejemplo, de 181, 182, 183, así hasta acá, nos va a empezar a formar, nos va a empezar a hallar los puntos que vienen acá, ¿sí? Al hacerlo. Y así sucesivamente hasta que llegamos nosotros acá y le damos completamente la vuelta, ¿sí? ¿Y qué sucede entonces con el coseno? Yo sé que es un poquito difícil, de comprender esto porque es que, o sea, asimilar esto, la única forma en que yo lo entendí, o sea, casi siempre que a mí me decían y me mostraban que elevaban, me reflejaba la distancia acá, pero yo nunca lo vi bien, nunca lo vi claro, hasta que no lo vi con un ejemplo así de que lo viera como si fuera una sombra, ¿sí? Entonces, si nosotros, para la función del seno, cuando nuestros grados valen 0 grados, cuando estamos acá en 0 grados, o sea, estamos acá, ¿sí? En 0 grados. Mire que entonces ahora nuestra linterna se va a posicionar acá, porque es acá desde donde vamos a identificar nosotros al coseno, ¿sí? Cuando vale 0,
¿cierto? Cuando arrancamos nosotros desde cero, nuestro cateto adyacente, porque la función del cero es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Nuestro cateto opuesto, nuestro cateto adyacente va a valer 1, o el radio, digámoslo así, que es el mismo valor del radio, o 1 si nuestra circunferencia está hasta 1, digamos que es el valor del radio. Nuestra hipotenusa, a ver, espera un segundito, el cateto adyacente, nuestra hipotenusa va a valer, aquí estaba mal, exactamente lo mismo, porque si yo la empiezo a bajar desde acá, me va a tomar exactamente el mismo valor del radio, ¿sí? Este cateto adyacente va a ser igual el mismo valor del radio. Entonces, como es una relación radio sobre hipotenusa, que es exactamente lo mismo, el mismo valor, entonces nos va a valer 1. Acá el coseno, el coseno de cuando vale 0 grados, cuando alfa vale 0 grados, coseno de alfa, y alfa vale 0 grados, nos va a valer 1. ¿Sí? Y si nosotros lo traemos aquí a la gráfica, entonces nosotros comenzamos desde acá, desde el punto. Cuando nosotros tenemos que este ángulo no tiene ángulo porque como no se ha elevado todavía, está completamente vertical, nuestra hipotenusa no se ha elevado, entonces como vale 0, ¿cuánto me vale cuánto me daba de medida el cateto opuesto? Mire que me daba 1. Es la medida que me va a reflejar acá. Entonces 0 para acá y 1 para acá. ¿Sí? Cuando me valga 90 grados, entonces yo lo comienzo a levantar desde acá. Despacio, digamos que ya va acá, me va a reflejar solamente hasta acá, ¿cierto? Si lo levanto hasta acá, pues me va a reflejar esta medida hasta acá. ¿Sí? Y si yo lo levanto ya completamente horizontal hasta acá, cuando me valga 90 grados, ¿cómo me va a reflejar hacia abajo esa linterna? ¿Qué me va a reflejar? Pues no me va a reflejar ninguna medida, ¿cierto? Me va a reflejar un punto. Entonces, cuando valga 90 grados, nos va a valer 0. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, ahora va a empezar a bajar este segmento, este mismo segmento que tenemos acá. Recuerden que lo estamos moviendo, ya viene acá, está en 90 grados. Ahora lo vamos a traer hasta acá. ¿Sí? Y esta es la medida que se nos va a reflejar. Mira. Esta es la sombra que la linterna nos está mostrando de este segmento hacia abajo. ¿Sí? Y si yo lo traigo hasta acá, este segmento, pues ya me va a reflejar este segmento hacia abajo, o sea, va a ser acá igual de largo a esto, ¿cierto? Y si yo lo traigo hasta acá, se me va a reflejar esta parte hasta acá. Entonces, cuando yo le doy completamente la vuelta a mi segmento, si lo traigo hasta acá, que valga 180 grados, ¿cierto? Que valga 180 grados mi segmento, ¿sí? ¿Qué medida me va a reflejar la linterna? Me va a reflejar la misma medida del radio, de este radio, mírenlo. Mi cateto adyacente me va a valer exactamente lo mismo que el radio, que es la medida que yo tengo acá, que era 1, ¿cierto? Entonces, cuando valga 180, me va a valer, pero aquí hay una aclaración, ¿cierto? Acordémonos nosotros que para X, los positivos están acá y los negativos están acá. Para Y, los positivos están acá y los negativos están acá. Entonces, mire que como nosotros ya le dimos la vuelta hasta acá a nuestro segmento, ¿cierto? Nos está reflejando un 1, nos está reflejando un 1 en el costado negativo. Entonces, acá nos viene a mostrar este puntito, nos viene a quedar por acá, ¿cierto? Y cuando valga entonces 3,5, esos son 270 grados. Entonces nosotros le vamos a traer nuestro segmento, ahora lo vamos a traer hasta acá, ¿cierto? Y vamos a hacer la base por acá. Y se ve ahí la base. Perfecto. Vamos a hacer nuestra base acá. Entonces, mire que nuestra linterna nos va a alumbrar desde acá hasta acá.
revisemos. Hasta acá. ¿Cierto? Esta será la medida que nos va a dar cuando llegue nuestro ángulo, cuando nuestro ángulo venga acá. Miren, nuestro segmento venga acá con este ángulo. ¿Cierto? Cuando venga con este ángulo, entonces nos va a mostrar esta medida. Ahora, si yo lo sigo trasladando hasta acá, ¿cierto? Me va a mostrar solamente ahora esta medida, es la que se va a reflejar aquí. ¿Sí? Y si yo lo traigo completamente ahora hasta aquí, hasta los 270 grados, le doy completamente la vuelta a los 270 grados aquí a mi segmento. ¿Cuánto me va a valer? 0, ¿cierto? Tengo 0 para Y. Cuando valga nuestro ángulo, valga 270 grados, nos va a valer 0. ¿Por qué? Porque la luz nos va a reflejar acá, no nos va a reflejar ninguna medida. ¿Cierto? Solamente vamos a tener hasta este punto. Entonces, vamos a que 270 le corresponde 0. Y acá exactamente igual. Nosotros le damos la vuelta acá. Mire, y ahora nos va a mostrar acá, solamente nos va a reflejar este pedacito. Desde arriba solamente se va a reflejar esta medida. Si ya le doy acá. Recuerde que es la luz le está pegándole a este segmento, ¿sí? Y como viene así perpendicular, solamente nos va a mostrar esta medida. Acá es donde se va a reflejar la sombra, nos va a salir de esa medida, ¿sí? Y si yo lo sigo subiendo hasta aquí, pues me va a reflejar esta medida. Y si yo lo traigo acá completamente hasta acá, pues me va a reflejar esta medida, ¿sí? Entonces, ahora, cuando valga 360 grados, acá, 360 grados, ¿cuánto me va a valer aquí cuál va a ser el tamaño de nuestro radio? Va a ser 1, ¿por qué? Porque nos va a dar perpendicular hasta acá y nos va, sobre la base se nos va a reflejar el tamaño de 1. Entonces viene hasta acá. Y si nosotros empezamos a hallar cada punto, en cada ángulo, empezamos a darle un valor, pues esa medida nos va a dar más o menos, nosotros vamos a encontrar estos puntos acá. ¿Cierto? Al punto que encontramos que esta función, que esta gráfica nos da de esta manera. ¿Sí? Y si nosotros nos acordamos cómo estaba la anterior, mire. Estaba acá la función del seno. Y esta es la del coseno. Mire que son exactamente iguales, ¿sí? Si yo le quito este pedazo desde acá, ¿sí? Y a esta le quitamos este pedacito de acá, nos quedan exactamente las mismas funciones. ¿Qué sucede? Que está, si nosotros nos desplazamos de acá hasta acá, le quitamos este pedazo, ¿cuánto le acabamos de quitar? 90 grados, lo mismo que hicimos nosotros acá, le quitamos 90 grados. Estas dos funciones son exactamente las mismas, solamente que están desfasadas en 90 grados, ¿sí? Están desfasadas en 90 grados. Entonces, eso como para saber nosotros de dónde sale esa rectica, esa función, de dónde sale nosotros, cómo hacemos para entender qué es coseno, qué es seno, de dónde sale, ¿sí? Porque a veces es un poquito complicado entender por qué el seno vale tanto o cuánto equivale el coseno. Me terminamos de borrar acá para no quitar la circunferencia. Si les pido disculpas, porque la verdad sí estaba un poquito enfermo, bastante constipado, pero pues bueno, seguimos entonces. 49 minutos. Bueno. ¿Listo? Listo. Eso hasta ahí. Entonces, ahora sí. Decimos nosotros que, como habíamos hablado, nosotros tenemos que una función trigonométrica o una identidad trigonométrica es una relación a dos medidas. ¿Y qué es una relación? Una división
¿cierto? Que este es nuestro ángulo alfa, ¿sí? Aquí está el vértice, que este es nuestro cateto adyacente, este es nuestro cateto opuesto, y que esta es nuestra hipotenusa. Entonces, a nosotros nos enseñaron que a qué equivale el cateto. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, casi siempre cuando yo tengo acá una medida, ¿sí? Si yo tengo desde acá esta medida, digamos desde acá, este segmento, si yo le colocara acá un hilo y empezara a mover ese hilo así, empezar a girar ese segmento, vemos que el tamaño del hilo se va acortando, ¿cierto? Y el ángulo va disminuyendo. Entonces, si yo lo empiezo a levantar, el hilo tiene que permanecer acá perpendicular, entonces va a ir aumentando el tamaño del hilo y el ángulo también va aumentando. Esa relación es la que nosotros, es lo que nosotros conocemos como seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque con la medida en que nosotros tengamos el tamaño del ángulo y el tamaño de este segmento, vamos a poder conocer también el tamaño de este segmento y el tamaño de este ángulo, ¿sí? Porque acá siempre, esta parte de acá, cuando nosotros tenemos acá, imagínense acá usted una cuerda, imagínense usted acá, tenemos acá una cuerda imaginaria, ¿sí? ¿Cómo llaman los maestros? Una plomada, ¿sí? La tenemos acá. Si yo cambio el segmento de ángulo, el ángulo va a aumentar, por ende también va a aumentar siempre el tamaño que nos dicta la polea acá, la cuerda, ¿sí? Entonces sí existe una relación entre el ángulo y la medida que nosotros tenemos acá para que siempre nos dé exactamente la misma medida de acá, ¿sí? Por eso es que el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es lo que nosotros conocemos, sobre la hipotenusa. ¿Sí? Si nosotros tenemos ya la medida de este ángulo y de este cateto, nosotros podemos hallar la hipotenusa. O si tenemos la medida de este ángulo y la medida de este segmento, vamos a poder hallar el valor de este también, o de este, cualquiera de los dos, teniendo el valor del ángulo y teniendo el valor de este radio o de esta hipotenusa que tenemos acá. Entonces, esa es una relación, es una división que nosotros vamos a encontrar entre el cateto opuesto y la hipotenusa. No va a cambiar. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como hipotenusa porque nosotros sabemos o hemos visto es todo en función de un triángulo rectángulo que tiene acá 90 grados, ¿sí? Y que como es de 90 grados, entonces tenemos que aquí está un cateto A, un cateto B y la hipotenusa, que fue el teorema de Pitágoras. Pero cuando nosotros lo trasladamos aquí, al plano cartesiano, ¿sí? O sobre esta circunferencia, vemos que la hipotenusa es exactamente el mismo radio que nosotros estamos trasladando, ¿sí? Y que tiene una relación directa con estos dos lados. Una relación directa con estos dos lados. Ahora, estos dos lados también tienen una relación directa, que es la tangente, ¿sí? Entonces, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, ahora cuando usted vea esta parte, usted ya va a saber por lo menos de dónde sale el seno, usted ya sabe cómo lo proyecta, por qué cuando el seno, viéndolo en función de los grados, ¿sí? De los 360 grados que tiene esta circunferencia, usted ya va a ver por qué el seno de este alfa va a ir aumentando y va a ir disminuyendo, y vuelve a aumentar y vuelve a disminuir, ¿sí? Y de igual forma el coseno, porque usted ya lo va a ver como una proyección desde acá. Usted ve acá que ahora va disminuyendo, va aumentando nuevamente y va aquí a disminuir y vuelve y aumenta nuevamente. Entonces, esa era la intención, compañeros, que ustedes entendieran de pronto de dónde sale ese seno, de dónde sale ese coseno y de dónde sale esa tangente, ¿sí? Ya en la próxima clase empezaremos a hacer de pronto entonces una aplicación con estas funciones trigonométricas que nosotros ya conocemos. ¿Listo? No se olviden, por favor, firmar la asistencia y los esperamos nuevamente en la próxima semana.
La próxima semana, no habíamos comentado, la próxima semana los monitores tenemos cualificación. Entonces, por ende, creo que la próxima semana no vamos a tener clase de matemática desde cero, vamos a tener que posponerla. Ya nos comunicaremos con nuestra líder allá, Ángela Ayala, para comunicarle. Entonces, compañero Dylan, no siendo más, muchísimas gracias. Compañeros, pues ya entonces a tener la grabación. Vale, compañero, saludos a todos.